En la página 40 del libro de texto aparece como título Conocemos la terminología estadística. Muy bien, vamos a hablar de la terminología estadística en lo que se hace referencia a las variables, a la población y a las técnicas de muestreo. Comencemos con las variables estadísticas. Dentro de las variables estadísticas hay dos grandes grupos, las que son las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que manejan las cualidades, muy bien, no se manejan bajo un término numérico y ellas se dividen en dos grandes grupos, que vendrían siendo las nominales y las ordinales. Cuando estamos hablando de variables cualitativas nominal, en este caso el orden no influye en este tipo de variable cualitativa. Por ejemplo, si estamos hablando de las regiones, bien, digamos de que un país determinado tiene tres tipos de regiones, es indiferente de repente si estamos hablando de una región, de la otra o de la otra, porque no tiene ningún orden en importancia. O por ejemplo, si estamos hablando del estado civil, bien, es indiferente si estamos hablando de una persona, si es casada, si es soltera, divorciada, viuda, es decir, no tiene orden, no influye de que vaya una primero o la otra vaya después. O por ejemplo, los gustos de los colores, bien, esas son variables cualitativas nominales. Ahora, están las cualitativas ordinales, allí sí influye el orden, porque por ejemplo, así no tengan números, sí influye el orden, digamos por ejemplo, las notas que nosotros le colocamos a las estudiantes de primaria, porque las notas van de A, B, C, ahí no hay números, pero sí importa el orden allí está establecido porque no es igual hablar de una A al hablar de una B o de una C, bien, en todo caso, o por ejemplo de los grados militares, bien, es otra variable cualitativa ordinal porque es diferente hablar de un general a un capitán a un teniente, ya ahí el orden influye. Otra de las variables estadísticas vendría siendo las variables cuantitativas. Las cuantitativas hay de dos tipos, las discretas y las continuas. Cuando estamos hablando de las discretas, son esas variables que tienen un número finito, se puede contar muy bien. Por ejemplo, si estamos hablando de la edad de una persona expresada en años, entonces la podemos contar, porque una persona, por muy mayor que sea, se puede cuantificar su edad. Muy bien, es fácil de hacerlo. No es un número infinito. O por ejemplo, si queremos nosotros cuantificar el número de hermanos, también es algo que es fácil de cuantificar, es finito. Esa es la variable discreta. Sin embargo, la variable continua es aquella donde los valores se va a tomar dentro de un intervalo y esos valores tienden a ser a infinitos, ¿sí? Por ejemplo, digamos de que el tiempo que tomó determinada cantidad de atletas en una maratón. Bien, es posible de que hace 20 años haya sido un tiempo, pero 20 al año después otro tiempo y años diferentes tipos de tiempos, inclusive por milisegundos se diferencia el tiempo del uno con el otro y eso prácticamente se vuelve un valor infinito. Bien, es decir, en este caso, es decir, esos valores son infinitos y no se pueden determinar con un simple conteo, así como les coloqué en el ejemplo anterior de las edades o los números de romanos. Muy bien, otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el peso que toma los elefantes. Bien, es decir, yo tomo 3 elefantes, 4 elefantes, los peso y tiene un determinado valor, pero vienen luego 4 elefantes más, los vuelvo otra vez a tomar el peso y tiene otro valor, y así podría estar hasta infinita cantidad de valores. De esa manera se clasifican las variables estadísticas. Bien, acá aparece un ejemplo en el ejemplo 16, una vez de que ya hemos visto lo que acabamos de conceptualizar. Bien, podemos clasificar las variables nominales, ordinales, discretas y continuas si se lee con cuidado el ejemplo 16. Pero pasemos a lo que es el concepto de población y muestra. Si estoy hablando de población desde un punto de vista estadístico, esto quiere decir entonces de que puedo hablar de todo el conjunto de individuos del cual le vamos a hacer un estudio estadístico. Un ejemplo clásico está, por ejemplo, en el estudio estadístico que se le realiza a la población peruana meses antes de que se hagan unas elecciones presidenciales. Muy bien, sabemos entonces que la población de Perú
consta de 30 millones de personas, muy bien, pero es ilógico hacer esa encuesta a las 30 millones de personas, no tiene sentido, porque aparte de que sale muy costoso, de algún modo se ve que es un trabajo casi imposible. Para ello entonces nosotros vamos a utilizar es una muestra. Esa muestra que se utiliza es el subconjunto de esa población tan grande. Bien, y para yo poder tomar una muestra también debo de tener criterios para tomar muestras de una población a la cual yo le voy a hacer un estudio estadístico. Por ejemplo, digamos de que tengo dos candidatos, el candidato A y el candidato B, o el candidato 1, el candidato 2, como lo quieran mencionar. Muy bien, es ilógico pensar de que yo voy a tomar la muestra de población a entrevistar a los vecinos del candidato 1, por ejemplo, o por ejemplo a los amigos del colegio del candidato 2. Es decir, es ilógico de que yo voy a hacer el estudio de población de muestra a ese tipo de población. No, debo de tomar algún criterio y ese criterio tiene que ir a través de algunas técnicas de muestreo. Esas técnicas de muestreo, como lo ve en la página, en la página 41, en la siguiente hoja, muy bien, ahí habla de las técnicas de muestreo y en este caso son 4 las técnicas de muestreo. Vamos a verla con más detenimiento. La primera de ellas es la técnica de muestreo de aleatoria simple. Muy bien, esa técnica de muestreo aleatoria simple me dice de que si yo tengo una población determinada, cualquiera de esos elementos de esa población son los que yo voy a escoger para que me represente la muestra aleatoriamente. Por ejemplo, en este caso se va la figurita azul, muy bien, aleatoriamente se puede ir la figurita roja, bien, y así aleatoriamente se van yendo todas las figuritas hasta que tengo los 6 elementos que me va a corresponder a la muestra que yo estoy tomando de esta población que tengo en el lado izquierdo de la imagen. Muy bien, y eso es aleatorio simple. Tengo la población y de la población tomo a cualquiera de ellos de modo aleatorio. Cualquiera puede ser parte de la muestra. Esa sería una técnica de muestreo. Otra técnica de muestreo sería la del muestreo aleatorio estratificado. ¿Qué quiere decir estratificado? Quiere decir de que en este caso yo voy a clasificar por estrato a la población, muy bien, y al clasificarla por estrato, entonces ya tengo grupos diferentes y de esos grupos voy a hacer un muestreo aleatorio simple. Por ejemplo, acá en este caso yo tengo las 20 figuritas, muy bien, y de las 20 figuritas hay algunas que ustedes podrán observar de que están como pixeladas y las otras están lisas, muy bien, no tienen ningún tipo de pixelación. Lo primero que voy a hacer es que voy a dividirlas por grupos y al hacer la división por grupos, entonces me doy cuenta de que estoy estratificando, muy bien, en este caso las divido tanto en las que están lisas como las otras que están pixeladas y de allí sí voy a tomar las muestras que yo requiero aleatoria simple. De esos dos grupos tomo 4 de un grupo y 4 de otro de un punto de vista así como lo vieron ustedes del ejemplo anterior. Muy bien. Acá otro ejemplo sería el muestreo por conglomerados. Observen de que acá yo tengo toda esta población, pero toda esa población yo la voy a dividir en grupos. Observen cómo está allí, ya aparecen grupos y una vez de que ya yo tenga esos grupos, entonces hago elección de esos grupos por características similares. Bien, digamos por ejemplo que tenga acá en Arequipa el grupo de transportes, muy bien, los transportes que trabajan en Arequipa, entonces tengo todo el conglomerado de personas pero la divido en grupos. Entonces ahí está el grupo de personas que trabajan por ejemplo con las combis, los que trabajan por ejemplo con los taxis, muy bien. Otro por ejemplo sería con el transporte pesado. Podemos hablar de lo que trabajan con otro tipo de transporte, diferentes tipos de transporte y ya de ese modo ya yo tengo mi muestra. Pero en este caso la muestra es de que todos tienen algo en común, que trabajan con transporte. Muy bien, ese sería otro tipo de muestreo por conglomerados. Y finalmente el otro muestreo vendría siendo el muestreo aleatorio sistemático. Ese muestreo aleatorio sistemático primero le debo de realizar un cálculo porque en este mismo yo tengo que conocer cuánto es la cantidad
de personas que yo tengo dentro de la población, o la cantidad de elementos, perdón. Bien, ¿y cuánto es la muestra que yo necesito? Digamos en este caso que la muestra que yo necesito es de 6 elementos de la muestra. Entonces ya aquí voy a considerar de cuántos intervalos voy a ir tomándolos. Muy bien, entonces si yo aquí tengo, por ejemplo, en este caso 20 elementos, muy bien, y de esos 20 elementos voy a tomar nada más 6 para la muestra. Entonces dividir 20 entre 6 me da un valor de K, que es igual a K elementos. Muy bien, entonces en este caso lo voy tomando de 3 en 3, y al tomarlo de 3 en 3 ya allí empiezo a hacer la elección del muestreo aleatorio sistemático. Ahí está, el valor de K es igual a 3, y una vez de que obtenga ese valor de 3, elijo a cualquiera al azar. Cualquiera de esos elementos que están allí lo voy a elegir al azar, y a partir de ese elemento que estoy eligiendo al azar lo voy a ir tomando de 3 en 3. Entonces ahí va, al azar. Cae al azar, digamos el rojo. Aquí está el rojo que cayó al azar. Entonces ya tomo el primero, y después de 3 en 3 voy tomando el otro. Muy bien, y después tomaría el verde, luego tomaría el amarillo, y así sucesivamente voy a tomar los 6 elementos del muestreo aleatorio sistemático. Bien, de esa manera entonces se utilizan las 4 técnicas de muestreo que aparece en el libro de texto de la página 41. Espero de que con este modo de figuritas ustedes lo hayan entendido de una manera más clara, y no tan teórica como aparece allí en el libro. Ahora bien, allá a raíz de esto vamos a observar lo que vendría siendo el ejemplo 18, donde me habla de que una multinacional tiene sus cantidades de clientes, tanto de hombres como de mujeres, y la va a estratificar entre menores de 30 años y mayores de 30 años, acorde a lo que aparece allí dentro del problema. Entonces, la pregunta está, ¿es representativa la muestra? Sí, sí lo es. Sí lo es, ¿por qué? Porque en este momento yo estoy realmente estratificando lo que vendría siendo los hombres y mujeres acorde a sus edades. Muy bien, y una vez de que ya yo tengo eso, ya yo tengo allí clasificado los grupos desde los cuales yo voy a tomar las muestras respectivas como parte de las técnicas de muestreo. Bien, de todas maneras ustedes podrán verlo con más calma, esta parte de la terminología estadística, que es muy importante conocerla y realmente nos va a servir de mucho. Muy bien, ya sabemos, hoy lunes 20 tuvimos que realizar esta clase. Para hoy estaba pautado el examen de los polígonos, pero no se pudo realizar ya que tenemos que obedecernos a la norma que nos dicta lo que es la videoconferencia, porque no podemos estar todos los grupos en las videoconferencias, ya que podemos saturar el sistema y después vamos a salir todos perdiendo. Quedaría entonces el examen para el día miércoles 22, día miércoles 22, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, y ahí se van a realizar las 4 preguntas de la parte de polígono. Mientras tanto avanzamos y seguimos estudiando lo que es el área de matemática. Bien, para finalizar, les quiero decir entonces de que en la página 41 del libro de texto van a por favor a desarrollar los ejercicios 20, 21 y 22. No los copien. No es necesario de que los copien, no copien textualmente esto dentro de su cuaderno, pero sí de una manera muy ordenada. Entonces van a decir, en el ejercicio 20, entonces vamos a clasificar, muy bien, lo que nos están pidiendo acá, dentro de los caracteres estadísticos, lo que es el literal A, literal B, el 21 y el 22. Muy bien, por favor, van a responder, colocan bien clarito. Muy bien, recuerden que tengo que revisar todo el trabajo que ustedes están haciendo, ya eso lleva calificación. Van a colocar 20, 21, 22 bien claro para poder diferenciar uno con el otro, y responde las preguntas que allí aparecen. Todo eso dentro de su cuaderno. Bien, hasta pronto.